Lo que haces cuando el mundo deja de exigirte revela con más precisión que cualquier evaluación psicológica qué tan bien o qué tan mal te estás tratando a ti mismo. No es tu agenda de hábitos, no es tu lista de metas, no es cuántas horas trabajas o cuántos libros lees al año. Es el momento en que no tienes que hacer nada y observas qué haces con eso. Porque en ese espacio, en el silencio, en el tiempo libre, en el ocio, se revela tu relación más profunda y más honesta, la que tienes contigo mismo. Hoy vas a descubrir por qué tu ocio puede ser el síntoma más claro de una relación fracturada contigo mismo. Vamos a ver 5 patrones que casi nadie identifica y al final te voy a dar un test de 3 preguntas que en menos de 2 minutos te va a mostrar exactamente en qué punto estás. Quédate hasta el final. Te lo digo en serio, lo que viene no lo vas a encontrar en otro canal. Hola, soy Ramses Tell, coach de vida y emprendimiento. Este canal existe porque hay preguntas que nadie te hace, pero que cuando alguien finalmente te las hace, algo en ti se mueve de un lugar que lleva años sin moverse. Aquí no hablamos de productividad superficial ni de trucos de mentalidad. Hablamos de la arquitectura interna que hace que todo lo demás funcione o se desmorone. Tu mente, tus decisiones, tus relaciones y la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo mismo. Si eres alguien que quiere construir algo real, con intención, sin agotarse en el camino, estás en el lugar correcto. Quiero empezar con algo que puede sonar filosófico, pero que en realidad es muy práctico. Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra ocio, piensa en tiempo sin trabajo, tiempo ganado, tiempo libre, el espacio entre una obligación y la siguiente. Pero eso es solo la descripción externa. Lo que ocurre dentro de ti durante ese tiempo es una historia completamente diferente. El ocio real, no el tiempo muerto, no el colapso en el sofá porque ya no puedes más, sino el ocio genuino, es uno de los reveladores más honestos de tu estado interno. Es como una radiografía emocional que nadie te pidió hacerte, pero que está ocurriendo todo el tiempo. Este ocio genuino revela 3 cosas fundamentales. Si puedes detenerte sin que aparezca inmediatamente la culpa o la ansiedad. Si eres capaz de estar contigo mismo sin necesitar llenar cada segundo de estímulo externo. Si te permites existir sin necesitar producir, lograr o avanzar en algo. Y lo que encontramos la mayoría de veces cuando miramos ese espejo con honestidad no es libertad, es incomodidad, es una extraña sensación de que esto no está bien, de que debería estar haciendo algo. ¿De dónde viene esa incomodidad? ¿Por qué el descanso, algo que se supone que debería sentirse bien, se siente tan amenazante para tanta gente? Hay una razón muy específica para eso y tiene que ver cómo está calibrado tu sistema nervioso. Durante décadas, la psicología del bienestar se centró casi exclusivamente en entender el estrés, el trauma y la enfermedad mental. Fue relativamente reciente cuando investigadores comenzaron a estudiar el otro lado. ¿Qué hace que las personas florezcan, se recuperen y sostengan su bienestar a largo plazo? Una de las líneas de investigación más sólidas en este campo es la que estudia la desconexión psicológica. El estado en que la mente no solo deja de hacer cosas, sino que realmente sale del modo de procesamiento orientado a tareas. Es un estudio seminal publicado en el Journal of Occupational Health Psychology. El investigador Sabine Sonnentag y su equipo de la Universidad de
Constance descubrieron que la desconexión psicológica del trabajo durante el tiempo libre era uno de los predictores más potentes de bienestar, energía y rendimiento sostenido. No el ejercicio, no la meditación, no el número de horas dormidas, sino la capacidad de la mente de salir realmente del modo activo. Pero hay algo más fascinante aún. El mismo equipo descubrió que la mayoría de personas que creían estar descansando en realidad no lo estaban. Su cuerpo estaba quieto, pero su sistema nervioso seguía en estado de alerta. Seguían procesando el trabajo, anticipando el siguiente día, rumiando conversaciones pendientes. Y eso tiene consecuencias directas. Cuando el sistema nervioso nunca sale del modo de vigilancia activa, la recuperación cognitiva es parcial. La creatividad se reduce, la capacidad de tomar decisiones se deteriora y paradójicamente el rendimiento, aquello que justificaba no descansar, empieza a caer. Estudios complementarios de la Universidad de Stanford sobre descanso y creatividad mostraron que el estado de Default Mode Network, el estado cerebral que se activa cuando la mente divaga sin objetivo, es precisamente cuando ocurren los insights más profundos, las conexiones creativas inesperadas y la integración emocional de experiencias difíciles. En otras palabras, el tiempo en que no haces nada es cuando tu cerebro hace alguna de las cosas más importantes. El problema es que vivimos en una cultura que ha patologizado esa inactividad. Se ha convertido el no hacer nada en pereza, en desperdicio, en algo de lo que hay que justificarse. Y eso ha creado una generación entera de personas que no saben estar consigo mismas. Recuerdo que Andrés llegó a su primera sesión conmigo con una carpeta, literal, una carpeta con sus métricas de negocios, sus objetivos trimestrales y una hoja de Excel con sus hábitos de los últimos 90 días. Todo bajo control, me dijo. Solo necesito optimizar algunas cosas. Andrés tiene un negocio digital que factura bien, trabaja con disciplina y crece constantemente. Por fuera es exactamente el tipo de emprendedor que aparece en los podcasts de éxito. Le hice una pregunta que no esperaba. Le dije, Andrés, cuéntame qué haces los domingos por la mañana. Pues intento descansar, dijo. ¿Y cómo te sientes cuando lo intentas? Esta vez se hizo un silencio más leve mientras pensaba en sus emociones. Raro, admitió. Como si algo estuviera mal. Abro las redes aunque no quiero. Pongo una serie pero no la veo realmente. Me muevo de cuarto en cuarto sin saber qué hacer con el tiempo. A veces saco el portátil aunque no hay nada urgente, solo para, no sé, para sentir que estoy haciendo algo. Le pregunté, ¿y cómo te sientes cuando llega el lunes? Cansado, dijo, como si el domingo no hubiera servido de nada. Ahí estaba. No era falta de tiempo, no era falta de disciplina, era algo mucho más profundo. Andrés no sabía estar con Andrés. El silencio le resultaba insoportable, no porque le faltara entretenimiento, sino porque cuando se callaba el ruido externo, aparecía un ruido interno con el que no sabía qué hacer. Y eso descubrimos juntos. Era la señal más clara de todo lo que trabajaríamos después. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Mi ocio me recarga o solo me anestesia del malestar que prefiero no sentir? Necesito que te hagas una pregunta honesta ahora mismo. En una semana normal, ¿cuándo descansas? ¿Cuándo decides que es momento de parar, de soltar, de recuperarte? Para la mayoría de las personas a las que les hago esta pregunta, las sorprende, porque cuando la verbalizan se dan cuenta de algo que antes era solo una sensación vaga. Solo descansan cuando ya no pueden más.
solo cuando el cuerpo dice basta, solo cuando la mente empieza a cometer errores, solo cuando hay un fin de semana que se lo permite, solo cuando la enfermedad los obliga a parar. Y lo que eso revela no es que seas muy trabajador o muy comprometido. Lo que revela es que tu sistema de valores internos, el descanso, no es algo que mereces de forma inherente. Es algo que tienes que ganarte, algo que solo está justificado cuando ya pagaste con suficiente esfuerzo previo. ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que ese patrón no lo elegiste conscientemente, te lo enseñaron, te lo modelaron y ahora vive tan profundamente en ti que ni siquiera lo cuestionas. Pero hay una diferencia enorme entre descansar y recuperarse del colapso. El sistema nervioso autónomo tiene dos modos principales de operación. El modo simpático, el de lucha o huida, el que activa el cuerpo ante el estrés. Este aumenta el cortisol, acelera el corazón, agudiza los sentidos, prepara los músculos. Es el modo que te permite rendir bajo presión. Y el modo parasimpático, el de descanso y digestión, es el que te permite la recuperación real, reduce el cortisol, regula la frecuencia cardíaca, consolida la memoria, repara tejidos e integra emociones. El problema es este. El sistema simpático puede activarse en segundos, pero la transición al parasimpático, la recuperación real, tarda mucho más, especialmente si el estrés ha sido crónico y sostenido. Investigadores de la Clínica Mayo y del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos han documentado exactamente lo que ocurre cuando el eje hipotálamo-hipófisis adrenal se mantiene activado durante periodos prolongados, sin recuperación adecuada. Los niveles de cortisol se cronifican en niveles elevados, lo que deteriora la memoria, suprime el sistema inmune, aumenta la inflamación sistémica y reduce la capacidad del sistema nervioso de regular emociones de forma efectiva. Pero hay un estudio específico que me parece especialmente relevante para lo que hablamos hoy. El psicólogo y neurocientífico Matthew Walker, director del Centro de Ciencias del Sueño y Neuroimagen de la Universidad de California, Berkeley, documentó en su investigación sobre recuperación cognitiva que el cerebro humano no puede distinguir entre estar físicamente quieto y estar realmente descansando si la mente sigue activa en modo de procesamiento de amenazas. Dicho de forma más simple, puedes estar tumbado en el sofá durante horas y que tu sistema nervioso siga tan activo como si estuvieras en medio de una reunión difícil. La posición del cuerpo no define el descanso, lo define el estado del sistema nervioso. Y aquí viene lo que más impacta a mis clientes cuando lo escuchan. Cuando alguien ha vivido durante años en modo de recuperación de colapso, descansando solo cuando ya no puede más, el sistema nervioso aprende a normalizar esos niveles de activación. Llega un punto en que el cuerpo ya no sabe cómo volver al equilibrio. El estrés se convierte en el estado basal y el descanso se siente extraño. Laura es enfermera, lleva 12 años cuidando a otras personas y lo hace con una entrega que impresiona. Cuando llegó a trabajar conmigo me dijo algo que escucho muy seguido. Sé que necesito cuidarme más, pero no tengo tiempo. Le pregunté, ¿cómo era una semana típica? Me la describió así: turnos largos, compromisos familiares, una lista de tareas domésticas que nunca termina. Tenía razón en que su tiempo era limitado, entonces le pregunté, ¿qué haces cuando llegas a casa agotada? Me pongo una serie y me quedo dormida en el sofá. Y los fines de semana, si no hay nada que hacer, también veo series, me encanta, es mi forma de descansar. Le hice la pregunta que lo cambió todo. Laura, cuando terminas de ver las series, ¿cómo te sientes?
En este punto de la conversación se creó un silencio prolongado. Y lo vi en su cara antes de que lo dijera. Había una pequeña confusión, como si la pregunta la hubiera pillado desprevenida. Cansada, dijo finalmente, a veces más cansada que antes, y no sé por qué. Y cuando tienes una tarde completamente libre, sin series, sin teléfono, sin nada que hacer, ¿cómo te sientes? Esta vez el silencio fue diferente, más largo, más incómodo. Ansiosa, admitió, como si estuviera perdiendo el tiempo, como si debiera estar haciendo algo. Ahí estaba el patrón. Laura no estaba descansando con las series, estaba apagándose, estaba usando el entretenimiento para no tener que estar con esa ansiedad que aparecía en el silencio. Y como nunca enfrentaba esa ansiedad, nunca podía descansar de verdad. El problema no era falta de tiempo, era que nunca había aprendido a descansar antes del colapso. Ahora quiero darte algo concreto, no una teoría, una práctica que puedes empezar hoy mismo, aunque tengas muy poco tiempo. La llamo microocio intencional. Y la razón por la que funciona es sencilla. No espera el colapso, no exige que tengas horas libres, solo pides 10 minutos, pero 10 minutos de presencia real, no de evasión. ¿Qué significa presencia real primero? Significa que durante esos 10 minutos no estás produciendo, no estás optimizando, no estás consumiendo contenido, estás simplemente siendo. Estas son algunas formas concretas para hacerlo. Caminar 10 minutos descalzo en el prado, sin destino, sin auriculares, sin teléfono en mano. Tomar un café mirando por la ventana sin ninguna pantalla. Sentarse en un lugar tranquilo y observar lo que hay a tu alrededor durante 10 minutos. Escuchar una canción completa, solo eso, sin hacer nada. Ahora, antes de que pienses, eso es demasiado simple para cambiar algo, quiero que sepas lo que les pasa a la mayoría de mis clientes cuando lo prueban por primera vez. Lo intentan y a los 2 minutos les pica la falta del teléfono o el pensamiento de lo que tienen pendiente o la sensación de que esto no sirve para nada. Y esa incapacidad de estar 10 minutos sin estímulo externo es exactamente la información que necesitas, porque te está diciendo con precisión cuánto tiempo lleva tu sistema nervioso sin saber qué es el equilibrio real. No es un fracaso, es el diagnóstico. Mi recomendación para que hagas esta semana: agenda. Y con esto quiero decir que te lo pongas en tu calendario como si fuera una reunión importante. 3 pausas de 10 minutos donde no produces nada, sin teléfono, sin pantalla, sin multitarea, y observa qué aparece. Hay un experimento mental que hago con muchos de mis clientes y quiero hacerlo contigo ahora. Imagina que son las 3 de la tarde de un martes. Tienes una hora libre inesperada, sin reuniones, sin urgencias, sin compromisos. Una hora entera para ti. ¿Qué ocurre en tu mente en ese momento? ¿Aparece algo como, qué bien, voy a aprovechar este tiempo para mí? ¿O aparece algo más parecido a, tengo que aprovechar esto para adelantar algo? ¿O esto no puede durar, va a aparecer algo urgente? ¿O simplemente una sensación difusa de que no debería estar sin hacer nada? Si la respuesta honesta es la segunda, estás operando desde lo que yo llamo ocio desde la culpa. Y eso cambia absolutamente todo sobre el efecto que ese tiempo libre tiene en tu bienestar. Porque la culpa
no es solo un sentimiento incómodo, es un estado fisiológico y cuando descansas con culpa tu sistema nervioso no descansa, sigue en alerta. El cuerpo está quieto pero la mente produce cortisol como si estuvieras en medio de una situación de estrés. El descanso se convierte en tensión con ropa de pausa y eso tiene consecuencias que se acumulan silenciosamente durante años. La psicóloga Christine Neff, profesora de la Universidad de Texas en Austin, una de las investigadoras más rigurosas en el mundo académico, ha dedicado más de 20 años a estudiar qué ocurre cuando las personas se tratan a sí mismas con amabilidad versus cuando se tratan con exigencia y juicio. Sus hallazgos desafían una de las creencias más arraigadas en la cultura del rendimiento, que la autoexigencia y la autocrítica son las que nos hacen mejores, más productivos y más exitosos. Los datos dicen todo lo contrario. En múltiples estudios con muestras que van desde estudiantes universitarios hasta ejecutivos de alto rendimiento, Neff demostró que las personas con mayor autocompasión, es decir, las que se tratan con la misma consideración que le darían a un amigo cercano, muestran consistentemente menor ansiedad crónica, mayor regulación emocional, más motivación intrínseca sostenida y mejor rendimiento a largo plazo. Paradójicamente, las personas que se tratan con más dureza y autocrítica no trabajan mejor, trabajan más ansiosamente, cometen más errores por fatiga emocional y se recuperan más lentamente de los fracasos. Hay un estudio específico que me parece especialmente relevante para esta sección. Neff, junto con su colaboradora Claire Adams, descubrió en el 2009 que cuando las personas experimentan fallo o dificultad, las que se aplican autocompasión recuperan la motivación con mayor rapidez y son más propensas a intentarlo de nuevo. Las que se aplican autocrítica tienden a rumiar, a paralizarse y a evitar situaciones similares en el futuro. Ahora lleva eso al descanso. Si cuando te permites descansar te aplicas el juicio de estoy siendo perezoso o no me lo merezco todavía, eso no es neutralidad, es autocrítica activa y tu sistema nervioso lo registra exactamente así. El descanso desde la culpa no solo no recupera, activamente deteriora. Mateo llevaba 2 años construyendo su negocio de consultoría. Cuando llegó a trabajar conmigo, había tenido su mejor mes. Los números que había soñado durante todo ese tiempo finalmente habían llegado. Quiero celebrarlo, me dijo. Quiero hacer algo especial. Me lo merezco. Me alegré por él y le dije que lo hiciera, que se tomara una noche, que saliera a cenar a ese restaurante que llevaba meses posponiendo, que realmente lo celebrara. A la semana siguiente me contó cómo había ido. Bien, dijo, pero la manera en que lo dijo no sonaba a bien. ¿Bien, bien o bien regular?, le pregunté. Suspiró y dijo regular. Fui al restaurante, la comida estaba increíble, pero toda la noche tenía el teléfono boca abajo sobre la mesa y aunque no lo miraba, lo sentía. Y mi cabeza estaba en todos lados menos ahí, en los próximos objetivos, en lo que tengo que hacer para sostener esos números el mes que viene, en un cliente que no terminé de cerrar. ¿Y cómo te sentiste al llegar a casa?, le pregunté. Vacío, dijo, como si no hubiera pasado nada especial, aunque todo estaba bien. Entonces le hice la pregunta que realmente importaba. ¿Con quién cenaste esa noche, Mateo? Hubo un silencio largo, luego casi en voz baja, con nadie supongo. Estaba ahí físicamente, pero me fui solo. Mateo había conseguido el logro, pero no sabía cómo habitarlo, no sabía cómo recibir lo que había construido y esa incapacidad de estar presente en sus propios momentos de celebración era la misma que le impedía descansar en cualquier otro contexto. Quiero darte una práctica
que parece absurdamente simple pero que tiene un efecto muy concreto sobre el sistema nervioso. Antes de tu próximo momento de descanso, ya sea una pausa de 10 minutos, una tarde libre o incluso unas vacaciones, di esto mentalmente con calma y con intención. Este momento no necesita justificarse. No me lo merezco porque trabajé mucho, no está bien descansar si después soy más productivo. Solo esto. Este momento no necesita justificarse. Puede que la primera vez que lo intentes algo en ti quiera añadir una justificación, que el cerebro busque automáticamente una razón por la que estás permitido que descanses. Es normal, ese es el condicionamiento haciendo su trabajo. Pero si sigues practicándolo, algo empieza a aflojar, no de golpe, gradualmente. Y ese aflojamiento es el sistema nervioso aprendiendo que puede salir del modo de alerta sin que pase nada malo. Es una práctica pequeña con implicaciones muy grandes. Esto que voy a decirte ahora puede ser incómodo y si sientes algo de resistencia al escucharlo, quiero que notes esa resistencia porque probablemente es una señal importante. Hay una distinción que creo que es una de las más importantes que puedes hacer para entender tu relación con el descanso. La diferencia entre entretenimiento elegido y entretenimiento compulsivo. El entretenimiento elegido es cuando decides con intención ver esa película que quieres ver, jugar ese juego que te gusta, explorar ese hobby que te da placer. Lo haces porque quieres, estás presente en él y cuando termina te sientes bien. El entretenimiento compulsivo es diferente. Es cuando abres el teléfono sin haber decidido abrirlo. Es cuando llevas 40 minutos en el scroll sin saber cómo llegaste ahí. Es el siguiente episodio que se pone automáticamente aunque ya ibas a dormir hace una hora. No lo elegiste, te enganchó. Y la diferencia no es solo de grado, es de función. El entretenimiento compulsivo no busca placer, busca alivio. Está regulando o más precisamente está intentando evitar algo que no quieres sentir. Soledad, ansiedad, vacío, incertidumbre sobre el futuro, la incomodidad del silencio, la sensación de que hay algo en tu interior que no está bien, pero que no sabes nombrar. Y el problema con la evasión es que funciona a corto plazo, funciona perfectamente. Las emociones se callan, la incomodidad desaparece, el scroll, la serie, el juego crean una burbuja de estimulación que mantiene a raya todo lo que no quieres sentir. Hasta que se acaba y entonces lo que estás evitando sigue ahí, igual o más intenso por haber esperado. El neurocientífico Ken Berrigex de la Universidad de Michigan pasó décadas estudiando la diferencia entre querer algo y disfrutar algo. Sus experimentos con sistemas de recompensa cerebral llevaron a un descubrimiento que cambió la neurociencia del comportamiento. El querer y el disfrutar son sistemas cerebrales distintos, con circuitos distintos y neuroquímica distinta. El querer, el impulso compulsivo de buscar el estímulo está gobernado principalmente por la dopamina. Es el sistema que te hace abrir el teléfono, hacer clic en el siguiente video, continuar el siguiente episodio. Es rápido, automático y muy potente. El disfrutar, la satisfacción real, el placer genuino involucra sistemas opioides. Es más lento, requiere presencia, requiere que estés ahí de verdad. Y aquí está el problema que Berrigex documentó. Puedes tener altísimos niveles de querer con prácticamente cero disfrutar. Puedes llevar horas en el scroll con el sistema dopaminérgico completamente activado, queriendo el siguiente estímulo y no estar disfrutando nada. De hecho, sintiéndote peor conforme avanza el tiempo. Investigaciones complementarias sobre el uso compulsivo de tecnología de Brené Brown, investigadora de la Universidad de Houston, añaden otra capa crítica:
La evasión emocional a través del entretenimiento digital no solo no procesa las emociones que se están evitando, las amplifica. Cada vez que usamos un estímulo externo para no sentir algo, enviamos un mensaje al sistema nervioso de que esa emoción es peligrosa, de que no podemos manejarla, lo que la hace crecer. La anestesia emocional no cura, cronifica. Sofía es diseñadora freelance, es talentosa, independiente, muy exigente consigo misma. Cuando llegó a trabajar conmigo, me dijo que tenía un problema de productividad, que no podía mantener el foco, que se distraía demasiado con el teléfono y los videos. Empezamos a mapear su día y algo llamó mi atención. Los momentos en que más caía en el scroll compulsivo no eran al azar, eran siempre después de ciertos tipos de interacciones, después de una conversación difícil con un cliente, después de recibir feedback que le dolía, después de momentos de comparación en redes sociales. Le señalé el patrón y se quedó pensando. Es verdad, dijo despacio, es como si después de esas cosas necesitara algo que me apague. ¿Y cómo te sientes cuando lo apagas?, le pregunté. Cuando cierras el teléfono después de 40 minutos de videos. Silencio. Vi que algo se movía en su expresión. Triste, dijo, y un poco vacía, como si hubiera perdido tiempo, pero tampoco hubiera resuelto nada. Y la incomodidad que sentías antes de abrir el teléfono sigue ahí, reconoció, o a veces está peor porque encima me siento mal por haber estado una hora mirando tonterías. Eso es exactamente el ciclo. La emoción difícil aparece, el cerebro busca el anestésico. El anestésico funciona durante el tiempo que dura. La emoción vuelve, ahora con culpa añadida. La culpa genera más incomodidad. El anestésico, el ciclo se profundiza. Sofía no tenía un problema de productividad, tenía un repertorio emocional limitado, no porque fuera débil, sino porque nunca nadie le había enseñado cómo estar con las emociones difíciles sin necesitar apagarlas. Ese trabajo, aprender a estar con lo que sientes sin que te destruya, es de los más transformadores que puedo acompañar en mis sesiones y es invisible para quien lo mira desde afuera. Hagamos la siguiente reflexión juntos. Después de tus momentos de entretenimiento habitual, ¿cómo te sientes realmente? ¿Más presente y con más energía o más vacío y más lejos de ti mismo? Tu respuesta honesta es información que vale más que cualquier plan de productividad. Hay una narrativa muy seductora en el mundo del emprendimiento y el alto rendimiento. Una narrativa que suena a virtud, que suena a compromiso, que suena a la razón por la que algunos llegan lejos y otros no. Y dice algo así: los que más piensan en su trabajo, los que nunca desconectan, los que están disponibles 24 horas, los que llevan el negocio en la cabeza, incluso en vacaciones, esos son los que ganan. Es una mentira muy bien vestida. Y lo sé porque lo he visto destruir a personas brillantes de una forma que es particularmente cruel, lentamente, silenciosamente, sin que ellas mismas lo vean venir. La incapacidad de desconectarse del trabajo no es una señal de alto rendimiento, es una señal de que tu identidad ha colapsado sobre tu rol productivo, que ya no sabes quién eres cuando no estás produciendo, que el trabajo se convirtió no solo en lo que haces, sino en todo lo que eres. Y cuando eso pasa, pierdes algo que no aparece en ningún dashboard de métricas, pero que es absolutamente fundamental. La capacidad de acceder a quién eres más allá de lo que produces. Esa persona, la que existe más allá del emprendedor, más allá del profesional, más allá del proveedor o del logrador, esa persona es la que toma las mejores decisiones, la que tiene perspectiva, la que puede mirar el negocio desde afuera y ver lo que quien está dentro no puede ver. Cuando esa persona nunca descansa, nunca desconecta,
nunca existe fuera del trabajo, el negocio también pierde, aunque nadie se lo diga. La investigadora Sabine Sonnentag de la Universidad de Mannheim en Alemania es probablemente la académica que más ha estudiado el fenómeno de la desconexión psicológica laboral. En más de 15 años de investigación con miles de trabajadores en diferentes industrias y países, Sonnentag identificó 4 mecanismos de recuperación que son esencialmente para el bienestar y el rendimiento sostenido. Desconexión psicológica real del trabajo durante el tiempo libre. Relajación activa, actividades que generen estados de baja activación. Dominio, actividades que dan sensación de control y logro fuera del trabajo. Control sobre el propio tiempo libre. Su hallazgo más contraintuitivo y más poderoso de las 4, la desconexión psicológica, simplemente no pensar en el trabajo cuando no estás en el trabajo, era el predictor más robusto de bienestar al día siguiente, de energía disponible y de rendimiento a largo plazo. En un estudio específico publicado en el Journal of Occupational and Organizational Psychology, Sonnentag y su equipo encontraron que los trabajadores que lograban desconectarse psicológicamente del trabajo durante las tardes y fines de semana reportaban significativamente menos agotamiento, mayor satisfacción vital y mejor estado de ánimo al inicio de la siguiente jornada laboral, incluso controlando por horas trabajadas. Trabajar más no compensa no descansar, y pensar en el trabajo fuera del trabajo no es lo mismo que trabajar productivamente. Es lo que se reconoce como rumiación laboral, un estado de procesamiento mental no resolutivo que consume energía cognitiva sin generar ningún avance real. La paradoja que emerge de esta investigación es directa y poderosa. Las personas que se permiten desconectarse completamente del trabajo fuera de su horario laboral no solo son más felices, son más productivas, más creativas, más efectivas cuando están trabajando. La desconexión no es lo opuesto del rendimiento, es su condición previa. Diego llegó a su primera sesión con una frase que desde entonces se quedó grabada. Necesito ser más disciplinado, siento que no estoy rindiendo al 100% y que si me descuido voy a perder el ritmo. Era emprendedor desde hacía 4 años, había construido algo real, pero había algo en su energía, una especie de tensión permanente, de urgencia, sin objetivo claro que me llamó la atención desde el primer momento. Le hice una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día completo sin pensar en el negocio? Me miró como si le hubiera preguntado algo en otro idioma. No sé si eso ha pasado alguna vez, dijo. Ni en vacaciones, siempre hay algo y aunque no hay nada urgente, está ahí, en el fondo. ¿Cómo duermes? Mal. Me cuesta mucho apagar la mente. Me despierto a las 3 de la mañana pensando en cosas del negocio. Me levanto cansado. ¿Y tu trabajo cuando estás en él? ¿Cómo es tu claridad? Honestamente, mediocre. Sé que podría rendir mucho más, pero es como si mi mente ya llegara al día medio gastada. Tomo decisiones y no estoy seguro de ellas. Me cuesta concentrarme en cosas que antes me salían fácil. Diego no necesitaba más disciplina. Diego tenía el problema opuesto al que creía. No era que trabajara poco, era que nunca dejaba de trabajar. Su sistema nervioso llevaba 4 años sin salir del estado de alerta activa y eso no lo hacía más productivo, lo estaba vaciando. Trabajamos durante varios meses y uno de los cambios más impactantes que describió Diego no fue en sus métricas de negocio, fue esto. Hace 2 semanas tuve un domingo entero sin pensar en el trabajo y el lunes llegué con más ideas claras que en los últimos 6 meses. La desconexión no era perder ventaja, era la ventaja. Tu mente
necesita una señal clara de que el día de trabajo terminó. Sin esa señal, el sistema de procesamiento de tareas sigue activo aunque el cuerpo ya esté en casa, en el sofá o en la cama. Este ritual te da esa señal. 1. Escribe todo lo que tienes pendiente, sácalo de tu cabeza y ponlo en papel o en una app. El objetivo es que tu mente suelte la tarea de recordar cosas. 2. Define el primer paso concreto del día siguiente, no la lista entera, solo el primer paso. Esto le da al cerebro una sensación de cierre. 3. Cierra físicamente el espacio, apaga el monitor, sal del cuarto de trabajo, haz una transición física consciente. La señal ambiental le dice al sistema nervioso que ese modo terminó. No es un ritual espiritual, es una intervención neurológica sencilla y funciona. Te prometí algo al inicio. Aquí está. 3 preguntas. Respóndelas en silencio, con honestidad, sin justificarte ni darte más tiempo del que necesitas para responder. Lo primero que aparezca. Pregunta 1. ¿Qué emoción aparece cuando de repente tienes tiempo libre inesperado? Una hora, una tarde, un día que no tenías planeado. ¿Alegría? ¿Alivio? ¿Culpa? ¿Ansiedad? ¿Vacío? ¿La necesidad inmediata de llenarlo con algo? Pregunta 2. ¿Puedes estar 10 minutos sin estímulo externo, sin teléfono, sin música, sin pantalla, sin hacer nada, sin sentir que deberías estar haciendo algo? Pregunta 3. Después de tu forma habitual de descansar, ¿cómo sales? ¿Con más energía y más presente o con más saturación y más lejos de ti mismo? Te voy a dar la clave para que puedas interpretar tus respuestas. Incomodidad o ansiedad ante el tiempo libre. La identidad está sobreindexada en la productividad. El descanso se percibe inconscientemente como amenaza. Incapacidad de estar 10 minutos sin estímulo. El sistema nervioso lleva tiempo en estado de alerta crónica. No sabe cuál es el equilibrio. Saturación después del ocio. El entretenimiento está siendo usado como evasión emocional, no como recuperación real. Alegría, energía y presencia, señal de una relación sana contigo mismo y ya tienes la base. Este test no mide tu agenda, no mide cuánto trabajas, mide el vínculo que tienes contigo mismo cuando nadie te está mirando y nadie te está exigiendo nada. Hoy viste 5 cosas que casi nadie te va a decir en ningún otro lugar. El ocio es información emocional, no tiempo sin trabajo. Descansar solo en agotamiento entrena al cuerpo a funcionar en modo crisis permanente. La culpa convierte el descanso en tensión fisiológica disfrazada de pausa. El entretenimiento compulsivo es anestesia emocional, no recuperación. La incapacidad de desconectarte del trabajo no es virtud, es una señal de que tu identidad se perdió en tu rol productivo. Pero lo más importante de todo, y quiero que esto se quede contigo, no es que no tengas tiempo libre, es que nadie te enseñó a habitarlo. Aprende a estar contigo mismo en silencio, sin producir, sin necesitar justificarte. No es una práctica de bienestar opcional, es una habilidad fundamental. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Tu claridad, tu creatividad, tus relaciones y sí, también tus resultados. Y esto que hemos visto hoy, los patrones, los mecanismos, las historias, es exactamente el tipo de trabajo que hacemos en mis sesiones 1 a 1. No solo objetivos y estrategia, trabajamos la arquitectura interna que hace que todo funcione de verdad. Las creencias que operan debajo del comportamiento, los patrones emocionales que se repiten silenciosamente y la relación contigo mismo que define todo lo que construyes hacia afuera.
Si al ver este video algo resonó profundamente, si algo en ti dijo, esto es lo que me pasa, el enlace para reservar una sesión está en la descripción. Es el primer paso. Y antes de irte, 3 cosas. Si este video te hizo reflexionar de verdad, suscríbete. Aquí hay muchas más conversaciones como esta cada semana. Escríbeme en los comentarios qué descubriste sobre tu forma de descansar. Me interesa genuinamente leerlo. Y si conoces a alguien que vive diciendo que no tiene tiempo para descansar, quizás lo que de verdad necesita es ver este video. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.